Imagina esto. Entras en una reunión animada, un lugar donde las voces se superponen en un interminable murmullo, donde la risa llena el aire y donde las personas parecen completamente absorbidas en sus interacciones sociales. Hay sonrisas, apretones de manos y conversaciones animadas. Es una escena que muchos describirían como la esencia de la conexión humana. Un evento donde las personas fortalecen sus lazos sociales y se sumergen en lo que creen que son relaciones significativas. Ahora, cambia tu enfoque hacia una figura solitaria que permanece en la periferia. No parece ansiosa, incómoda ni sola. En cambio, se muestra completamente indiferente al espectáculo que se desarrolla ante sus ojos. Perdida en sus pensamientos, su mente está ocupada en algo mucho más profundo que las conversaciones triviales y las formalidades sociales. Mientras los demás participan en charlas ligeras, esta persona permanece distante, desinteresada en las interacciones superficiales que parecen cautivar al resto de la multitud. ¿Por qué las personas inteligentes suelen parecer desvinculadas de la vida social? ¿Es arrogancia, introversión o algo mucho más profundo? ¿Podría ser que la inteligencia naturalmente conduzca a una preferencia por la soledad? Y si es así, ¿por qué? Hoy exploraremos las profundas ideas de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brillantes e inusuales del siglo XIX. Sus perspectivas sobre la inteligencia y la vida social desafían todo lo que hemos sido condicionados a creer. Y al final de este video, comprenderás por qué las personas altamente inteligentes a menudo encuentran poco o ningún valor en las interacciones sociales. La revelación final será la más profunda de todas, una que puede cambiar para siempre la forma en que ves tus propias relaciones. Schopenhauer sostenía que la inteligencia y la soledad están profundamente entrelazadas. Cuanto más inteligente es una persona, menos siente la necesidad de depender de la interacción social para obtener estimulación o validación. Esto se debe a que su mente está naturalmente llena de pensamientos, ideas y un diálogo interno tan rico que las distracciones externas se vuelven innecesarias. En su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación, explica que la persona promedio busca compañía porque su mente está vacía cuando está sola, mientras que los individuos altamente inteligentes poseen un mundo interno tan vasto que la soledad se convierte en una fuente de placer en lugar de una carga. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es la interacción social realmente necesaria para la felicidad? ¿O es simplemente algo que nos han enseñado a creer? Desde la infancia, nos dicen que hacer amigos, ser sociable y relacionarnos con los demás es esencial para nuestro bienestar. Nos hacen creer que quienes prefieren la soledad se están perdiendo de algo. Sin embargo, la historia cuenta una historia diferente. Algunas de las mentes más brillantes, Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka e incluso el propio Schopenhauer, eligieron distanciarse del ruido de la sociedad. ¿Eran infelices? ¿O simplemente entendían algo que la mayoría de las personas ignora? Schopenhauer veía la socialización no como una necesidad humana inherente, sino como un medio de escape para quienes carecen de profundidad. Creía que las personas que ansían una interacción constante lo hacen porque no pueden soportar el silencio de sus propias mentes. Para él, la mayoría de las conversaciones estaban llenas de trivialidades, chismes e intercambios sin significado real ni propósito intelectual o personal. En contraste, la persona inteligente es autosuficiente. No busca compañía por necesidad, sino que la elige selectivamente, solo cuando le sirve para un propósito superior. Pero hagamos una pausa para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de interacciones sociales? ¿Has notado que, mientras otros parecen disfrutar socializando, tú terminas exhausto, como si en lugar de recargarte, estuvieras perdiendo energía? Si es así, no estás solo. Muchas personas altamente inteligentes reportan sentirse desconectadas de las estructuras sociales tradicionales, no porque desprecien a la gente, sino porque ven a través de la ilusión de la necesidad social. Algunos podrían argumentar que los seres humanos son, por naturaleza, criaturas sociales.
que evolucionamos para depender de grupos para la supervivencia y el bienestar emocional. Y hasta cierto punto, esto es cierto. Pero Schopenhauer tenía una perspectiva diferente. Creía que, si bien las estructuras sociales son útiles para asuntos prácticos como el comercio, la cooperación y la supervivencia externa, la verdadera plenitud no proviene de la constante interacción con los demás, sino de la profundidad del pensamiento y la introspección. De hecho, Schopenhauer argumentaba que el exceso de vida social suele ser una distracción del verdadero crecimiento personal. Comparaba a las personas con recipientes vacíos. Aquellos con poca profundidad intelectual necesitan estímulos externos, conversaciones, entretenimiento, validación social para sentirse completos. Pero aquellos con un mundo interior rico no requieren estas distracciones. Sus pensamientos, ideas y creatividad les proporcionan una fuente inagotable de interés, haciendo que la soledad no solo sea deseable, sino esencial para su bienestar intelectual y emocional. Esta idea desafía una de las suposiciones más arraigadas de la sociedad moderna, que ser social es una virtud inherente. Pero, ¿lo es realmente? ¿O es simplemente una manera de evitar la incomodidad de estar a solas con los propios pensamientos? Schopenhauer también identificó otro problema con la vida social, uno que las personas inteligentes reconocen rápidamente. En las interacciones sociales hay un elemento inevitable de conformidad. Las personas participan en conversaciones predecibles, siguen normas sociales y reprimen su verdadero yo para encajar. Por el contrario, los individuos altamente inteligentes rara vez están dispuestos a hacer esto. Prefieren la autenticidad sobre la aceptación, la profundidad sobre la superficialidad y la verdad sobre la cortesía forzada. Esta negativa a conformarse los convierte en inadaptados, personas que no encajan en los moldes de las expectativas sociales tradicionales. Esto explica por qué muchos grandes pensadores han sido malinterpretados, aislados o incluso etiquetados como difíciles o antisociales. No es que desprecien la sociedad, sino que ven a través de sus ilusiones. Se dan cuenta de que gran parte de lo que las personas llaman conexión no es más que una serie de interacciones preestablecidas, impulsadas más por hábito que por un significado genuino. Pero aquí surge la verdadera pregunta. Si las personas inteligentes gravitan naturalmente hacia la soledad, ¿significa esto que la vida social no tiene valor para ellas? ¿O existe una manera en la que puedan relacionarse con la sociedad de forma enriquecedora? Aquí es donde entra en juego la idea más poderosa de Schopenhauer, una que exploraremos en profundidad a medida que avancemos. Y la revelación final será la más transformadora de todas. Las ideas de Schopenhauer desafían todo lo que asumimos sobre el valor de la vida social. Si las personas altamente inteligentes no sienten la necesidad de estar rodeadas de otros constantemente, ¿qué impulsa realmente su desapego? ¿Es simplemente una preferencia o hay una razón más profunda por la cual las interacciones sociales les resultan innecesarias o incluso agotadoras? Para responder a esto, debemos explorar otro concepto clave en la filosofía de Schopenhauer: la distinción entre soledad y aislamiento. Según su perspectiva, el aislamiento es una condición que surge de la falta de satisfacción, mientras que la soledad es un estado de autosuficiencia. La mayoría de las personas temen estar solas porque asocian la soledad con el vacío emocional. Pero una mente inteligente no experimenta este miedo de la misma manera. De hecho, Schopenhauer creía que la soledad no solo es beneficiosa, sino esencial para aquellos que buscan sabiduría, autorreflexión y crecimiento personal. Tomemos un momento para reflexionar sobre esto. ¿Alguna vez has estado rodeado de personas y, aún así, te has sentido completamente desconectado de ellas? ¿Has participado en una conversación solo para darte cuenta de que no tiene ningún significado real? Este es precisamente el sentimiento que Schopenhauer describía. La consciencia de que gran parte de la vida social se construye sobre la superficialidad, más que sobre una verdadera conexión intelectual o emocional. En muchos sentidos, la sociedad nos condiciona a creer que estar solo es algo antinatural, que el aislamiento es algo que debe evitarse a toda costa.
Pero Schopenhauer veía las cosas de otra manera. Argumentaba que la soledad permite los niveles más profundos de pensamiento y creatividad, mientras que la socialización constante impide la verdadera introspección. Él escribió: «Un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es realmente libre». Esta idea es profundamente reveladora. Sugiere que la necesidad de interacción social suele ser una forma de dependencia, una incapacidad para estar a solas con los propios pensamientos. Sin embargo, la persona inteligente no teme a la soledad, sino que la abraza. La ve como una oportunidad de libertad. La libertad de pensar, de crear y de entenderse a sí mismo sin influencias externas. Consideremos algunas de las mentes más brillantes de la historia. Muchas de ellas vivieron en aislamiento deliberado, no porque fueran incapaces de socializar, sino porque encontraron un sentido de realización más profundo en la soledad. Isaac Newton pasó años solo mientras desarrollaba sus teorías del movimiento y la gravedad. Nikola Tesla decidió permanecer soltero y dedicó toda su vida a su trabajo. Emily Dickinson rara vez salía de su hogar, pero produjo algunos de los poemas más profundos jamás escritos. Estas personas no estaban solas en el sentido negativo de la palabra. Estaban inmersas en la riqueza de sus propias mentes. Pero hay otra razón por la cual las personas inteligentes a menudo se distancian de la vida social, y va más allá de una simple preferencia. Schopenhauer observó que la mayoría de las interacciones humanas no están impulsadas por un verdadero intercambio de ideas, sino por expectativas sociales, ego e incluso competencia oculta. Él creía que, en los entornos sociales, las personas suelen buscar validación más que verdad, y esto puede ser profundamente frustrante para aquellos que valoran la honestidad intelectual. Piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas conversaciones tienes que realmente se sienten significativas? ¿Con qué frecuencia encuentras personas más interesadas en escuchar que en hablar? Para los individuos altamente inteligentes, estas interacciones superficiales pueden parecer una pérdida de tiempo. Ven a través de las máscaras que la gente usa, observan cómo las personas moldean sus personalidades para encajar en las normas sociales, cómo evitan discusiones profundas en favor de conversaciones triviales, y cómo buscan aprobación en lugar de verdad. Schopenhauer creía que la inteligencia naturalmente lleva a una mayor consciencia de estas dinámicas sociales y que, cuanto más una persona las comprende, menos está dispuesta a participar en ellas. Él observó que las personas inteligentes a menudo luchan por encontrar a otros que realmente las entiendan, no porque sean arrogantes, sino porque su manera de pensar es simplemente diferente. Ven el mundo a través de una lente que la mayoría de las personas no comparte, y, como resultado, a menudo se sienten forasteros. Pero esto plantea una pregunta difícil. Si la vida social está tan llena de superficialidad, ¿deberían las personas altamente inteligentes aislarse por completo? ¿Existe algún valor en las relaciones humanas? Schopenhauer tenía una respuesta matizada a esta cuestión. No creía que todas las interacciones sociales fueran insignificantes, sino que la mayoría lo eran. Su sugerencia clave era la selectividad. Los individuos inteligentes no deberían evitar la vida social por completo, pero sí ser altamente deliberados sobre con quién pasan su tiempo. Aconsejaba buscar relaciones basadas en una auténtica conexión intelectual y emocional, en lugar de interacciones motivadas por obligación social. También hizo una distinción importante entre diferentes tipos de soledad. Existe una soledad que conduce al crecimiento y la reflexión, y otra que surge del resentimiento o la alienación. La primera es saludable, mientras que la segunda puede volverse destructiva. Schopenhauer advertía contra permitir que la superioridad intelectual se convirtiera en desprecio hacia los demás. Creía que la verdadera sabiduría proviene de comprender la naturaleza de la sociedad sin dejarse atrapar por ella, manteniendo un sentido de desapego. ¿Cómo pueden las personas inteligentes encontrar este equilibrio? ¿Cómo pueden abrazar la soledad sin desconectarse completamente del mundo? La respuesta radica en la última y más poderosa idea de Schopenhauer:
filtrando lo que dicen y cómo se presentan para encajar en las normas sociales. Existe una presión silenciosa para conformarse, para ser agradable, para mantener las apariencias y para evitar verdades incómodas. Pero para aquellos que ven a través de esta ilusión, participar en un sistema así resulta agotador. Schopenhauer describió esto como la carga de la claridad. Cuanto más comprendes, menos toleras las ilusiones. Esto no significa que las personas inteligentes nunca participen en la vida social, sino que lo hacen con una mentalidad diferente. No están apegados a ella, ni la utilizan para definirse. La ven como algo que puede ser útil en ciertos momentos, pero innecesario para su verdadera realización personal. Por eso tantos intelectuales prefieren conversaciones pequeñas y significativas en lugar de grandes reuniones. Por eso gravitan hacia personas que los desafían intelectualmente en lugar de aquellas que simplemente les brindan compañía. Pero aquí yace la mayor paradoja. Mientras que los individuos inteligentes suelen retirarse de la vida social, son también los que tienen la mayor capacidad de comprender la naturaleza humana a su nivel más profundo. Su soledad no es un rechazo de la humanidad, sino un intento de comprenderla desde una perspectiva más clara. Schopenhauer mismo creía que la sabiduría proviene de observar la vida sin estar completamente inmerso en ella. Solo al dar un paso atrás se puede ver el cuadro completo. Esta idea desafía todo lo que nos han enseñado sobre la importancia de la vida social. Si el pensamiento profundo conduce naturalmente a la soledad, entonces quizás la verdadera medida de la inteligencia no sea el éxito social, sino la capacidad de estar solo sin sentirse incompleto. Este es un concepto que la sociedad moderna lucha por aceptar porque contradice la creencia de que la conexión social es la forma más elevada de realización personal. Pero Schopenhauer nos obliga a preguntarnos, ¿realmente lo es? ¿O simplemente nos han condicionado a creerlo porque la soledad resulta incómoda para la mayoría de las personas? Nos acercamos a la revelación definitiva y más poderosa de Schopenhauer, y con ello, debemos enfrentar la pregunta más importante. Si las personas inteligentes no valoran la vida social por encima de todo, ¿qué es lo que realmente consideran fundamental? ¿Dónde encuentran el verdadero significado de sus vidas, si no es en la aprobación, la compañía o la validación de los demás? La respuesta final de Schopenhauer es tan profunda como inquietante. La forma más elevada de realización no proviene de fuentes externas, sino del interior. Argumentaba que aquellos que buscan la felicidad en la vida social persiguen una ilusión fugaz, mientras que quienes cultivan profundidad interior, conocimiento y dominio de sí mismos, alcanzan algo mucho más duradero. En el centro de su filosofía está la idea de que el sufrimiento humano surge del deseo, de nuestra búsqueda interminable de reconocimiento, placer y distracción. Schopenhauer observó que la mayoría de las personas viven en un estado de inquieta persecución. Buscan relaciones, estatus y entretenimiento, creyendo que estas cosas les traerán felicidad. Pero incluso cuando logran lo que desean, la satisfacción es temporal. Poco después, aparece un nuevo deseo, y el ciclo comienza otra vez. Las personas inteligentes, sin embargo, ven a través de esta ilusión. Reconocen que la verdadera plenitud no se encuentra en la validación externa, sino en una vida alineada con un propósito más profundo y una comprensión real de la existencia. Por eso se alejan de las interacciones superficiales. No es que desprecien a las personas, sino que se niegan a participar en distracciones que los alejan de sus verdaderas aspiraciones. Esta realización es transformadora, porque nos obliga a preguntarnos, ¿y si todo lo que nos han enseñado sobre la felicidad y la realización está equivocado? ¿Qué pasaría si la verdadera felicidad no viniera de estar rodeados de otros, sino de desarrollar nuestra mente y nuestra alma? Schopenhauer creía que las personas más inteligentes no temen la soledad, porque han aprendido a estar en paz consigo mismas. En lugar de buscar estimulación externa, cultivan una riqueza interior. Leen, reflexionan, crean. Persiguen el conocimiento no porque les haga socialmente admirados, sino porque es un fin en sí mismo. Él escribió: «Cuanto menos inteligente es un hombre,
menos misteriosa le parece la existencia. En otras palabras, aquellos que son profundamente inteligentes e introspectivos no ven la vida de manera superficial. Cuestionan, analizan, buscan significado. Y debido a esto, a menudo se sienten desconectados de la sociedad convencional, que tiende a evitar las grandes preguntas existenciales. Para él, la soledad no es solo una preferencia, es un requisito para aquellos que buscan la verdadera sabiduría. Advirtió que estar constantemente rodeado del ruido de la sociedad impide el pensamiento independiente, las expectativas de los demás, las presiones para conformarse, las distracciones constantes. Todo esto aleja a las personas del viaje más importante que pueden emprender, el viaje hacia su propio interior. Por esta razón, veía la soledad no como aislamiento, sino como una forma de liberación. Creía que las mentes más grandes de la historia alcanzaron su máximo potencial no al sumergirse en la vida social, sino al alejarse de ella. Al desprenderse de las preocupaciones ordinarias de la sociedad, pudieron ver la realidad con mayor claridad y dedicarse a aspiraciones superiores. Esto desafía todo lo que la cultura moderna nos dice sobre la vida social. Se nos anima constantemente a hacer contactos, construir relaciones y evitar estar solos. Pero Schopenhauer nos obliga a reconsiderar: ¿es esto realmente necesario o simplemente hemos sido condicionados a creerlo porque la sociedad teme la soledad? Si miramos la historia, veremos que muchos de los pensadores, artistas e inventores más extraordinarios vivieron en un estado de aislamiento parcial o total. No estaban interesados en la socialización casual, ni en el entretenimiento vacío. Estaban consumidos por algo mucho más grande: sus ideas, su trabajo, su búsqueda de significado. ¿Significa esto que la vida social no tiene ningún valor? Schopenhauer no llegó tan lejos. Reconocía que las relaciones humanas pueden ser significativas, pero solo cuando se construyen sobre una conexión intelectual o emocional genuina. Advirtió contra rodearse de personas simplemente para evitar la soledad. Si uno debe elegir entre compañía superficial y soledad, la soledad es siempre la mejor opción. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Deberíamos abandonar la vida social por completo? No necesariamente. Pero las ideas de Schopenhauer ofrecen un cambio radical de perspectiva. En lugar de buscar la realización a través de los demás, debemos encontrarla primero dentro de nosotros mismos. En lugar de temer la soledad, debemos abrazarla como una herramienta de crecimiento y autodescubrimiento. En lugar de perseguir la validación social, debemos buscar conocimiento, sabiduría y excelencia personal. Las personas altamente inteligentes no se preocupan por la vida social porque han descubierto algo infinitamente más valioso: la capacidad de pensar de manera independiente, de crear con libertad y de existir sin la necesidad de validación externa. Entienden que la verdadera plenitud no se encuentra en la presencia de otros, sino en la construcción del propio ser. Ahora, la pregunta es para ti: ¿cómo sería tu vida si vieras la soledad como una fortaleza en lugar de una debilidad? Si dejaras de buscar validación externa y te enfocaras completamente en tu propio crecimiento, ¿qué podrías lograr? Tal vez las mentes más grandes de la historia no fueron inadaptados, sino pioneros. Y tal vez el camino que eligieron, el camino de la introspección, la independencia y la libertad intelectual, es el mismo camino que lleva a la forma más profunda de realización. Gracias por acompañarnos. No olvides darle a like y suscribirte para seguir creciendo juntos.